Los primeros años de Arnulfo Arias Madrid. El 15 de agosto de 1901 nació Arnulfo Arias Madrid en Penonomé, provincia de Coclé, hijo de Antonio Arias y Carmen Madrid. Era el último de 6 hermanos, en lo que se contaban Josefa, Eudocia, Armodio, que también fue presidente de la República, y Carmen. Su familia era hacendada de alta burguesía y vive en el barrio de San Juan, en la comunidad de San Juan, en la provincia de Coclé. Cursó sus primeras letras con los hermanos cristianos franceses en su pueblo natal. Su estudio secundario se realizó en Nueva York y los superiores fueron en Chicago y Harvard, donde cursó medicina, donde obtuvo el doctorado de medicina y cirugías, convirtiéndose en el primer panameño en graduarse con honores académicos en estas universidades norteamericanas. Después se especificó en psiquiatría, obstetricia y endocrinología. En 1925 regresó y encabezó la Organización Nacional Acción Comunal. Disculpe. El 2 de enero de 1931 dio un golpe de estado contra el presidente liberal florentino Armodio Arosemena, a quien logra derrocar e imperiar Ricardo J. Alfaro. La carrera política de Adolfo Arias Madrid. Un año después, ayudó a su hermano mayor, Armodio Arias Madrid, a obtener presidencia entre 1932 y 1936. Durante el gobierno de su hermano Armodio Arias Madrid, ocupó la Secretaría de Agricultura y Obras Públicas. En 1936, Juan de Semena lo nombró enviado de extraordinario del ministro plenipotenciario de los gobiernos de Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia y Dinamarca, donde permaneció hasta 1979. También fungió como delegado entre las sociedades de naciones. De regreso al país, fue nombrado como el presidente de la República en 1940 debido a un amplio margen de votos a su favor. Esto luego de que el candidato opositor Ricardo J. Alfaro retirara su candidatura debido a acciones violentas en su contra y en contra de seguidores de su campaña. Pese a esto, Arias antes había revelado su doctrina panameñista en contra del intervencionismo foráneo y exaltando los valores nacionales, siendo influenciado por las doctrinas nacionalistas de la época. Durante el primer año de gobierno se hicieron varias reformas en las cuales se incluyen la promulgación de la Constitución de 1941, la creación de la Caja de Seguro Social, la fundación del Banco de Agropecuaria e Industria y también se le otorgó el derecho a la mujer a votar, entre otras cosas. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo López y hablaré sobre el golpe de Estado de 1941. Bueno, este empieza con Ricardo Alfonso de la Guardia, quien optó por el cargo de presidente de la República, reemplazando así a, a Adolfo Arias de Madrid, el cual, aprovechando un descuido que Arias salió del país sin avisar a la Asamblea, pero no derogó a la Constitución. Por la presión popular y los partidos de esa época que lo obligaban a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, se dictó el decreto número 4 del 29 de diciembre de 1944, en el cual se fundamentó según el Poder Ejecutivo y en la solicitud insistente de los partidos políticos. Se suspendió así la Constitución de 1944, con la excepción de algunas normas que, que era la del Poder Judicial y la del Ministerio Público. Bueno, en su segunda presidencia, que este personaje de la historia patria es partícipe de uno de los hechos más pintorescos sobre la materia electoral, donde se abren las urnas que estaban depositadas en el Banco Nacional y después de unos años y meses
descubre que hubo un error y que el verdadero ganador de las elecciones de 1948 es Arnulfo Arias Madrid, quien ocupa la presidencia por segunda vez el 24 de noviembre de 1949, pero posteriormente es depuesto por una ola de protesta y revuelta popular de la ciudadanía panameña con el apoyo de la Guardia Nacional por el autoritario gobierno que condujo a su destitución en 1951. Este personaje fue derrocado una vez, juzgado por la Asamblea Nacional, fue hallado culpable y se le privó en forma vitalicia del ejercicio de su derecho político. En medio de esta coyuntura adversa surgió el Partido Panameñista. En 1960, Roberto Francisco Chiari le restituyó su derecho político y le permitió inscribirse en su partido. 4 años más tarde fue una vez más candidato presidencial contra el candidato de la Guardia Nacional y el gobierno de Marco Aurelio Robles Méndez, quien se alzó con el triunfo a pesar de la denuncia y de fraude e irregularidades. Tercera presidencia de Arnulfo Arias Madrid. En 1964 no pudo alcanzar la presidencia de la República, pero fue elegido por tercera vez en 1968 para ser derrocado 11 días después de haber tomado la posesión del cargo, el 11 de octubre de 1968, cuando los mandos medios de la Guardia Nacional de Panamá, encabezados por el mayor Boris Martínez y los tenientes coroneles Omar Torrijos Herrera y José Ramos Bustamante, dirigen un golpe de estado militar. Se refugió en la zona del Canal de Panamá y parte al exilio nuevamente en Estados Unidos. Y desde ahí inició su lucha por el regreso a la democracia del país istmeño. Gracias. La dictadura militar. En 1984, con 83 años de edad, fue candidato a la presidencia de la Alianza Democrática de la oposición. Pero una vez los militares vetaron su ascenso al poder, proporcionando un escándalo de fraude como robo de urnas, actas y la muerte de una persona que le otorgó el triunfo a la candidatura oficial. Nicolás Ardito Bartela, por el estrecho margen de 1.713 votos, se descubrió mucho después que fue víctima de un fraude electoral divulgado por el doctor César A. Quintero, quien fue para presidente del Tribunal Electoral para esa fecha, y por el coronel Roberto Díaz Herrera, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Panamá, lo que provocó la mayoría de crisis política de la historia panameña y lo convertiría en la principal figura de la oposición contra el régimen militar. Arnulfo Arias falleció el 10 de agosto de 1988 en Miami, Estados Unidos, a los 87 años, debido a complicaciones propias de su avanzada edad. Su cuerpo se trasladó a la ciudad de Panamá, donde fue sepultado en el cementerio Jardín de Paz. Este entierro fue uno de los más grandes y concurridos que se haya visto en el país desde la muerte de Belisario Porras y el general Omar Torrijos. Su entierro fue el 15 de agosto de 1988. Fue un acto de protesta contra la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega, que un año después caería bajo las manos del ejército de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 en una invasión militar al país. La osamenta de Arnulfo Arias fue retirada de su tumba en enero de 2012 para rendirle honores y hacerle un funeral de estado.
Sus restos fueron finalmente sepultados en Pernomé, su pueblo natal, el 8 de enero del 2012, 22 años después de su muerte. Muchas gracias.